Es integrante del Comité Coordinador y del órgano de gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción y secretaria de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Desde 2013 ha desempeñado cargos en el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, tales como encargada de la Secretaría General del Instituto y titular de la Coordinación Jurídica. En 2017 fue nombrada comisionada del INAIP y desde 2018 es la comisionada presidente del instituto. Agradecemos su participación y le cedemos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Muy buenos días a todos los que nos acompañan hoy, comisionados, buen día, público en general, panelistas, qué honor estar aquí con ustedes, con mi paisana Mónica. Y dejo hasta aquí los formalismos, porque debemos evitar que estos nos pierdan de los objetivos que nos reúnen hoy en día. Les platico un poquito que la semana pasada acudí a una conferencia que trataba precisamente de los retos del constitucionalismo y los derechos humanos en México y señalaba algo muy cierto. Son demasiadas las formalidades, hablando ya de resoluciones, del contexto de estas y poco el cumplimiento en las ejecutorias, lo que desvincula de todo sentido nuestro ser, porque al no concentrarnos en lo medular, que sería, por ejemplo, en los institutos autónomos, garantizar el acceso a la información o la protección de datos personales, de nada sirve la inversión que representa el esfuerzo humano y el esfuerzo económico en dinero. Y de la misma forma, ahora nos corresponde preguntarnos cuál es esta importancia de establecer mecanismos de coordinación entre los tres poderes del Estado, los municipales y los demás sujetos obligados. Organizar y conservar de manera homogénea los documentos. Por lo tanto, voy a iniciar un listado que traigo aquí determinado para también no extenderme y respetar los 15 minutos que tenemos. Y el primero de ellos, voy a insistir en la primer labor, gracias, en la primer labor sustancial que debemos identificar y plasmar en las homologaciones que de la Ley General de Archivos hagamos en nuestros estados, es identificar qué es un sistema estatal de archivos. No hagamos un copia y pega de la Ley General a la Ley Estatal, que creo que es algo que hemos venido repitiendo en este foro, que evitemos hacer eso, que es un hecho, porque se trata precisamente de crear un sistema operativo, que efectivamente garantice la preservación, la conservación, la organización y la difusión de este patrimonio documental del Estado, en el que cada uno de los estados, se deberán observar las características particulares que lo componen, con la finalidad precisamente de materializar los objetivos y seguir los principios que nos determina esta ley general. En Michoacán, por ejemplo, hago hincapié, aún sin tener homologada la ley del Estado a la ley general, tenemos un sistema estatal, como en muchos otros estados, que se integra por una asamblea general y un comité técnico, cuya integración Mónica, que es presidenta precisamente de este sistema estatal de archivos, ahorita nos va a explicar, pero de lo que sí quiero precisar es que debemos, por un lado, cuya integración Mónica nos va a explicar, pero lo que sí quiero hacer hincapié es de la necesidad de analizar los cuerpos que ya tenemos integrados en los estados, muchos de ellos ya formalmente como sistemas estatales de archivos, y aprovechar esta homologación, es decir, no transcribir párrafos de una ley a otra, como muchos los empezamos a hacer, sino mejorar, dando un plus a lo que ya se tiene, de conformidad con los principios y las bases que ahora nos rige esta ley general. Y precisamente de eso se trata. Estamos ante una ley marco que determina competencias, distribuye obligaciones, que regulan estas facultades concurrentes, otorgando bases para el desarrollo de las leyes locales, bases que debemos respetar, pero lo vuelvo a repetir, bases.
Los estados, los municipios, la federación, actuamos respecto de una misma materia y precisamente ahora nos toca materializar las reglas que nos señala esta ley general y con ellos vamos a tener una ley estatal práctica y funcional. ¿Esto qué va a significar? Si al homologar la ley estatal con la ley general comenzamos por trasladar el primer párrafo, no estamos haciendo bien las cosas. Vuelvo al ejemplo de Michoacán, que es el estado de donde yo presido el instituto. El sistema estatal ya tiene muchos objetivos determinados, como por ejemplo, cómo promover la sensibilización de la sociedad de Michoacán, cómo promover la profesionalización de los archivistas y muchas otras que vamos a analizar más adelante, lo cual considero que está muy bien, está perfecto. Realmente creo que Michoacán tiene un gran avance en cuanto al sistema estatal, pero ahora, ante una ley general, hay que preguntarnos si a la fecha se ha cumplido con el propósito de instalar este sistema estatal. Si a la fecha se están cumpliendo sus determinaciones, si sí se está sensibilizando a la población en Michoacán, si sí se están profesionalizando sus archivistas, y porque es el momento de darle vigor a la ley, y no me refiero a la entrada de vigencia relativa a la aplicabilidad de aquella, sino a evitar que nuestras leyes que estamos homologando sean letra muerta, porque no las vamos a poder ejecutar si no analizamos todo esto antes. Y con ello, vuelvo a lo que señalaba en un primer momento. Si no somos capaces de generar acciones, en su caso, ser omisos a ciertas situaciones que nos establece la ley general, de nada sirve que estemos aquí ahora. Debemos velar por leyes estatales claras, leyes estatales prácticas que vean por las necesidades y particularidades de cada una de las entidades federativas. En Michoacán hemos estado en una constante capacitación, en talleres, en foros, y vamos a iniciar precisamente la siguiente semana una mesa técnica con los poderes, con los ayuntamientos, con más sujetos obligados y especialistas en la materia, precisamente para revisar estas áreas de mejora y plasmarlas en el cuerpo normativo a desarrollarse. Se está analizando, por ejemplo, que nuestro estado es inmenso, o sea, tan solamente en Michoacán tenemos 112 municipios y un consejo. También que en nuestro estado tenemos que velar por la conservación de documentos en comunidades indígenas, o en aquellas que siguen usos y tradiciones. También que en nuestro estado hay municipios con muy pocos habitantes. ¿Qué vamos a hacer con esos documentos? También que Michoacán representa condiciones climatológicas que hacen del estado hermoso, rico en recursos naturales, pero que a la vez estas condiciones nos hacen más complicado conservar los documentos. Entonces, precisamente así, atacando cada una de estas áreas que ya tenemos identificadas y cada una de las áreas de mejora que también ya tenemos plasmadas y enlistadas, podemos, a través de la conservación ya de las buenas prácticas que tenemos y forma de organización que ya ha venido funcionando, integrar estas bases y principios de la ley general para precisamente constituir esta médula ósea que vuelva realidad el respeto hacia el ciclo de vida de los documentos, pero sobre todo que brindará las herramientas necesarias a este sistema estatal de archivos. Se necesitan sistemas funcionales, no políticos. La conservación de los documentos dependerá de la organización y homologación de los procedimientos y métodos para tratar a los archivos, no así de la buena voluntad política, que tampoco sobra. También este sistema estatal de archivos deberá tener muy claras sus funciones. ¿Qué se debe implementar para cumplir con este gran reto? No de empezar de cero, que es a lo que me refería en un principio, sino de adoptar estos principios y bases generales para tener certeza que en todo el estado sus operadores archivísticos valoran de manera homogénea los documentos, conocen los procedimientos y cumplen con ser omisos en incurrir en falta hacia aquellos. Y con esto me refiero a no destruir, a no sustraer, a no mutilar, alterar o inutilizar los documentos. Y bueno, y debemos hacer, para concluir, nuestros sistemas estatales de archivos un cuerpo de participación, de coordinación y articulación, que son los objetivos precisamente de esta mesa. ¿Cómo?
como lo he señalado, a través de disposiciones claras y muy precisas y muy prácticas que deberán encontrarse en la ley estatal que se homologue de esta gran ley general. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, maestra Arely Yamilet Navarrete Naranjo. Nos parece que la maestra ha tocado puntos fundamentales en este reto que significa echar a andar procesos creativos de armonización e implementación de la Ley General de Archivos en los estados de la República, particularmente para la concreción de los sistemas estatales de archivo. Quisiera destacar solo un par de ellos, porque me parecen centrales tenerlos en consideración en las discusiones que continuarán. Primero, identificar qué es un sistema estatal de archivos. Esto nos parece central, y que esto no sea, como ha ocurrido en nuestro país, en un país de tradición centralista, un copy-paste, una copia de la Ley General de Archivos, porque efectivamente estaríamos dando al traste con la realidad institucional de cada entidad federativa, con sus realidades administrativas, financieras, técnicas y sus tradiciones archivísticas, como bien ha señalado la maestra. Aprovechar la experiencia de los sistemas estatales de archivos, como ella ha destacado, las experiencias ya que han tenido a lo largo de los años, desde que se creó el Sistema Nacional de Archivos en 1977, se crearon los sistemas estatales de archivos, muchas entidades federativas, los cuales no contaban, desde luego como ahora, con una formalidad jurídica como la que les provee la Ley General de Archivos. Pero es muy importante destacar esta experiencia histórica que han tenido en su desarrollo los sistemas estatales de archivos. Y finalmente, algo que quisiera destacar también de la excelente exposición de la maestra, es algo que resulta sumamente importante señalar: el hacer de los sistemas estatales funcionales, no políticos. Si bien nos parece que el archivista del siglo XXI no debe renunciar a la política, en el mejor sentido de la palabra, y que el archivista del siglo XXI, además de ser un buen técnico, debe ser también un buen político, nos parece que esta idea es central en el sentido de que no debe utilizarse como un trampolín político las cuestiones que estén relacionadas con actividades tan técnicas como las que supone la concreción de la Ley General de Archivos en una entidad federativa. Le agradecemos mucho, maestra, su participación. Cedemos ahora la palabra a la maestra Dora Ivonne Rosales Sotelo, quien, como decíamos, es la comisionada del Instituto Morilense de Información Pública y Estadística. La maestra Dora Ivonne cuenta con una maestría en Educación Psicoterapia Gestal en el Instituto Gestal, con modalidad en 2 especialidades, Psicoterapia Gestal y especialidad en enfoque centrado en la persona. Tiene una maestría en Educación con especialidad en Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación en la Universidad Iberoamericana para el Desarrollo. Se ha desempeñado en instituciones del sector educativo, donde brindaba asesoría y evaluación psicológica a profesores, alumnos y padres. Es maestra también en psicología en nivel posgrado. Especialista en gobernabilidad, derechos humanos y cultura de la paz por la Universidad de Castilla-La Mancha. Cedemos la palabra a la maestra Dora Ivonne, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Bueno, pues en realidad hoy estamos en un momento histórico, y digo histórico porque no me van a dejar mentir que la ley de archivos debió ser primero antes que la ley de transparencia y la ley de protección de datos personales. Sin embargo, bueno, pues desde nuestra trinchera cada uno de nosotros tendríamos que estar haciendo lo propio para poder avanzar en este gran tema, de lo cual yo les puedo decir que en Morelos llevamos 9 años con el tema, con la ley de archivos, y hoy es el momento en el poder ya aplicar de manera tangible, pero sobre todo con resultados de los cuales en cada uno de los órganos de gobierno, pero sobre todo como sujetos obligados, poder hablar de que verdaderamente tenemos archivos de trámite de concentración e histórico
de acuerdo a los parámetros establecidos en nuestras leyes. Y bueno, sin más preámbulo, yo saludo con aprecio al Presidium y efectivamente, no sé si me pueden apoyar con, o tengamos… les ¿para pediríamos presentación? una pequeña disculpa porque se nos ha informado que hay un pequeño problema en las pantallas que se está resolviendo en este momento. Perfecto, no Por hay favor. problema. Entonces, bueno, la presentación que yo traigo, bueno, va enfocado a lo que nos habla la Ley General de Archivos y lo que tendríamos que estar haciendo en homologación con nuestras leyes locales. En el sistema local nos habla precisamente el Consejo, en el cual tendríamos que estar estableciendo estrategias, y nosotros en esta homologación de lo que nos marca la ley con respecto a quienes van, el papel importante que van a jugar nuestros ayuntamientos, los tres poderes, los organismos garantes, pues es importante establecer estos parámetros. ¿En qué sentido? Previo a la homologación de nuestras leyes locales, en los cuales tendríamos ya que, y lo que mencionaba hace un momento, Morelos tiene 9 años con el tema de archivos. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que en la parte empírica sí es importante establecer ciertos parámetros. Esto nos da la oportunidad entonces de que hoy, ya teniendo 365 días para poder implementar nuestra ley en los órganos garantes en nuestros estados, pues es importante ver que los ayuntamientos, yo preguntaba a las áreas en un tema de homologar la ley general, ¿quiénes estarían interviniendo? Ok, estamos hablando de los ayuntamientos. En cada estado, pues obviamente los ayuntamientos cambian el número de, ¿no? Los tres poderes y los organismos garantes. En ese sentido, nosotros estamos en Morelos viendo que son aproximadamente 180 personas que estarían en un consejo local. Ahí tendríamos que adelantarnos, sí, en este sentido, para poder establecer los parámetros y poder realizar lo que es nuestra ley local, la homologación, pues entonces determinar que quien está coordinando los municipios, pues en el caso de Morelos es el IDEFOM, y que bueno, sería uno y ya no estaríamos hablando de 180 personas, en el cual nos estuviéramos poniendo de acuerdo para la homologación de nuestra ley local, sino estaríamos hablando ya a no más de 10 personas para poder establecer los parámetros. ¿Por qué es importante en el que previo a la homologación general y en este Consejo Local de Archivos, previo a poder dar los parámetros y en su conjunto, no solo dejárselo al legislativo, quienes estén desarrollando lo que contendrá nuestra ley de archivos, pues es importante empezar a trabajar desde este momento en motivar a los legisladores para que haya previo mesas de trabajo en los cuales podamos determinar los parámetros. Es importante, y creo que aquí voy a cometer una indiscreción y no sé si sea para todos los estados, pero los ayuntamientos son los que menos responden a las obligaciones de transparencia. Más aún, y yéndonos al tema de archivos, pues habría que esperar cuál va a ser su participación, si ellos van a intervenir para poder trabajar en lo que es el Consejo Local para Archivos. Entonces, aquí sí es importante desde inicio, previo, insisto, me estoy enfocando mucho al previo a lo que va a ser nuestra homologación de la ley, porque estos parámetros nos van a dar ahorita la certeza de ver cómo es que estamos trabajando desde nuestras otras leyes, que es la ley de transparencia, la ley de protección de datos personales, cómo es que nos hemos vinculado con estos entes, y entonces desde ahí poder establecer estos parámetros para poder determinar qué es lo que va a contener nuestra ley. Y bueno, en la parte con los ayuntamientos, ¿qué es lo que vamos a requerir de ellos? Pues además del compromiso, poder también establecer estos mecanismos de comunicación, porque si estamos hablando que al homologar la ley general, quienes van a participar, no vamos a tener de manera inmediata, al menos que tengamos estas estrategias de poder motivarlos para que participen, pues en ese sentido sería una mayor labor de convencimiento. Creo que ese es el primer reto en el cual nos vamos a encontrar, en el que, si bien es cierto, son sujetos obligados,
que por ahí ya muchos en muchas de las mesas coincidimos que el ser obligados pues no nos da la certeza el que podamos estar cumpliendo con los parámetros y con la normatividad de nuestras leyes, sino el convencimiento y desde apropiarnos que es un trabajo de día a día para poder tener buenos resultados. El tema de georreferenciar, es decir, ¿cuáles son de aquellos parámetros que nosotros vamos a poder establecer para el estar trabajando en mesas, tener mesas de trabajo en el cual no tengamos que nosotros estar concentrando a todos los poderes, sino es que buscar estrategias y un poco utilizando la parte de las capacitaciones virtuales y a distancia. Esto es a lo que nosotros nos hemos apoyado en Morelos, porque no es fácil concentrar a todo un equipo de trabajo para poder trabajar en estos temas que, insisto, todavía no hay esa sensibilización en estos temas, lamentablemente. Y bueno, en el tema ya como el sistema local de archivos, yo debo decir que Morelos inició el año pasado un poco atendiendo la Ley General de Archivos y que bueno, ahí estuvo también con nosotros la comisionada Areli, el director Alfonso, en el cual estuvimos en una especialidad en el tema de archivos. Esto nos dio el parámetro para que desde entonces pudiéramos avanzar en el tema de lo que viene en la ley general. Uno de lo que nos encontramos al estar analizando la ley es que habla en algunos de los verbos de sugerir. Sí es importante entonces que sí es importante que cuando estemos con los legisladores poder ver, y aquí va a ser un tema importante para los sistemas locales de archivos, cómo se va a trabajar lo que ya en la ley viene como sugerencia en nuestro reglamento o en nuestros lineamientos, para que no sea una sugerencia, que sea un tema de verdaderamente estar cumpliendo con los parámetros. Si nosotros lo dejamos como sugerencia, entonces estamos hablando de que no vamos a avanzar, y es donde yo coincido totalmente con la comisionada Areli, que sí tendríamos que estar realizando un trabajo minucioso, leyendo artículo por artículo, y que verdaderamente al momento de estar leyendo irnos a lo empírico, es decir, a la práctica. Si no lo hacemos, entonces vamos a dejar pasar estos males legislativos en los cuales pues estaríamos festejando que ya tenemos una ley y que tenemos un año para la implementación, pero dentro de un año nos vamos a encontrar con la problemática de que, pues como dice sugerir, pues entonces puedo o no puedo realizarlo. Entonces, en ese sentido, yo también coincido totalmente en que la homologación debe de ser a conciencia, pero sobre todo irnos a la práctica, adelantarnos a los procesos. ¿Y por qué adelantarnos? Porque yo les decía hace un momento, Morelos nos adelantamos en lo que es nuestro sistema local, y un poco la propuesta que hoy traigo es precisamente quiénes son los que van a ser parte de este sistema local. Lo que nos dice la ley general, un poco homologado para ver cuáles son los entes: el titular de entidad superior de autorización, autoría y fiscalización, titular del ADIEM, titular de la Secretaría de Gobierno, titular de la Secretaría de Contraloría, representante del Congreso local. Muy importante, porque puede ser un representante en la ley general, pero sí representantes que sean fijos y que no hoy sea un tema de, bueno, pues hoy va a haber una mesa de trabajo y a mí se me ocurrió que el que pasó, pues que vaya como representante, y en la siguiente sesión, pues que vaya otro representante. No, debe de ser un representante fijo y que esté comprometido con el tema de los archivos. El titular del área coordinadora de archivos de cada sujeto obligado. Un representante del Poder Judicial. De igual manera, cuando hablamos de representante, estaríamos nosotros determinando ya en nuestros lineamientos o en la normatividad que sea fijo, y que bueno, ahí buscar ese candado para que no sea, hoy se me ocurre que vaya Juan y mañana se me ocurre que vaya Lupita. Un comisionado del IMIPE, ahí también habría que establecer si pudiera ser el presidente, o en su caso desde ese momento determinar quien esté en la comisión de archivos para poder seguir darle seguimiento. Y también de igual forma
Las formalidades, esto es lo que nos va a limitar, porque siempre nos vamos a los representantes, bueno, pues quiénes son los presidentes, los titulares, los coordinadores, y en este caso deberíamos dejar estas formalidades de lado y poder entonces avanzar con aquellos que se están capacitando, se están especializando y que verdaderamente estén adentrados ya en el tema de archivos. Y bueno, para en el caso de la ley estatal, pues es importante también determinar que previo a lo que nosotros ya hemos trabajado, y esto se los comparto de una manera muy respetuosa, porque insisto, a partir del año pasado que tomamos esta especialidad, pues nos dimos cuenta que el trabajo no es sencillo. Yo quisiera felicitar a los comisionados, y bueno, sobre todo a las comisionadas, porque fuimos puras mujeres, en los cuales tomamos esta especialidad, y que sí es importante que desde las cabezas podamos tener conocimiento de lo que viene en nuestra ley general. Para mí, en lo personal, sí fue como de susto, y a partir de ahí, al día siguiente que llegamos al instituto, empezamos a implementar lo que es nuestro comité al interior del instituto, empezando como sujetos obligados, establecer los parámetros de capacitación. Lo que aprendimos, ya iniciamos en los municipios con nuestros sujetos obligados a las capacitaciones. Iniciamos también con el tema de inventario, que anteriormente solo trabajábamos con los instrumentos archivísticos. Hoy el tener un inventario, el poderlo trabajar a partir de lo que aprendimos en ese momento en esta especialidad, pues puedo decirles que no ha sido sencillo. Iniciamos previo y por ello hoy me atrevo a decir que si nosotros estamos esperando a la implementación, no vamos a poder avanzar. Las leyes son muy claras, la normatividad es muy clara, pero lo que también es muy cierto es que la ley te dice qué, pero no nos dice cómo, y es donde nos tendríamos que detener para ver que a la hora de la práctica, en la parte empírica, nos vamos a encontrar con estas problemáticas si no los atendemos previo y si no leemos de manera muy puntual lo que nos está pidiendo la ley. Entonces, en ese sentido, y un poco va el tema de la reflexión para con todos quienes estamos en estos trabajos de lo que vamos a ya implementar en nuestros estados y con nuestros sujetos obligados en el tema de archivos, el que también la ley dice ahí muy claro que el perfil para quienes puedan estar llevando a cabo estos trabajos tiene que ver en el tema archivístico. Yo les puedo decir que en Morelos nos encontramos con un joven que inició con sus prácticas profesionales, se apasionó de los temas de archivos y hoy lo estamos preparando en especialidades. La semana pasada estuvo por acá en México en su capacitación en el tema de archivos, y es como hemos ido avanzando. Hay muchas personas que en este momento pues estamos buscando como el perfil, pero creo que lo más importante es que tengan apasionamiento con estos temas. Si tienen apasionamiento, hoy les puedo decir que este chico inició como servicio social y hoy en día es el coordinador de archivos porque se apasionó, se adentró con los temas y hemos tenido un gran avance. Yo, desde mi trinchera, creo que lo más importante es primero prever estos aspectos, ¿no? De ser muy cuidadosos de lo que viene en la ley, de cómo es que nosotros lo vamos a lograr en nuestros estados, pero sobre todo, cuál va a ser la vinculación con estos sistemas en el que podamos estar trabajando y poderlos ahora sí que meterlos en nuestra trinchera y que de alguna manera se apropien de estos temas. Creo que ahí va a ser el reto fundamental, y de ahí lo que viene, que ya es la parte técnica medular con respecto al proceso y al desarrollo archivístico, la cuestión de cómo llevar a cabo pues ya los aspectos más medulares, bueno, pues ya va a ser complejo, pero estaríamos hablando que tendríamos primero un piso firme, toda vez de que, bueno, primero establezcamos los parámetros y sobre todo esta parte sí importante que insisto, de lo que nos encontramos en la ley de sugerencias, pero no de ser obligados, pues son aspectos que sí tendríamos que tener mucho cuidado. Y bueno, pues por otro lado, pues ya se me acabó el tiempo, pero pues sí es importante, ya nosotros tenemos esta propuesta, ¿qué sigue? Y me estoy adelantando un poco a la propuesta porque lo que ya avanzamos. ¿Qué sigue? Pues empezar a hacer las mesas de trabajo con nuestros poderes y de alguna manera entrar en esta parte de la reflexión, y que creo que ahí es la parte
en el cual pudiéramos, creo que avanzar todos. El tema del presupuesto, que yo creo que ya se ha dicho y se va a seguir diciendo en estas mesas de trabajo. Lo que nosotros ya avanzamos, hoy nos detenemos y no tenemos un archivo, tenemos un espacio que nos prestó el Instituto de Educación Básica, porque no tenemos el presupuesto para hacer transferencias. Entonces, si nosotros estamos pensando en la homologación y ya de por ahí nos olvidamos de lo que es el tema del presupuesto, pues entonces no vamos a poder avanzar. Sí es importante ver y establecer que nosotros, aún y cuando ya iniciamos con la parte técnica, pues por supuesto que sí hubo un tema de presupuesto que tuvimos que haber atendido, como es en el caso, pues desde inclusive los instrumentos para los jóvenes, para los chicos de servicio social, que son de quienes nos apoyaron para poder hacer ya las primeras transferencias en el órgano garante, como sujetos obligados iniciamos, y bueno, pues hay material que se tuvo que haber comprado. Entonces, pues sí, la ley, insisto, la ley nos dice qué, pero no nos dice cómo y de dónde. Entonces, si nosotros desde ahí podemos ya en la legislación, y yo creo que desde la Comisión también de Archivos, y sería como un tema para reflexionar, qué pudiéramos hacer desde el sistema nacional para que en los estados se pueda proveer del tema de presupuesto que ya sea etiquetado, o buscar alguna estrategia, pero sí es importante que lo tomemos en cuenta. No podemos estar trabajando a marchas forzadas y dejar de lado lo que es el tema de presupuesto. Y bueno, pues tenía otras reflexiones, pero ya se me terminó mi tiempo. Lo que sí les puedo decir, y para concluir, es que pues sí es importante el atenderlo, y que hoy que estamos a pocos días de que entró en vigor nuestra ley de archivos, pues que no sea el apasionamiento por unos instantes, sino que verdaderamente, y la invitación sería para los titulares, los representantes de las entidades, que pudieran estar en un proceso de capacitación, en un proceso de saber qué es lo que nos está pidiendo la ley, para que a su vez podamos llegar con los legisladores, llegar con el Poder Ejecutivo y decir cuáles son las necesidades. Si no sabemos en la medida, de manera muy general por lo menos, qué es lo que nos requiere la ley de archivos, pues difícilmente vamos a poder tocar puertas y saber pedir qué es lo que vamos a necesitar. Entonces, pues yo lo dejaría hasta aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Dora Ivonne Rosales. Ha tocado usted puntos centrales en este debate, en esta discusión, y me gustaría destacar algunos de ellos porque para tenerlos en mente en las futuras discusiones. Efectivamente, nos parece sumamente importante que en este proceso de armonización de la ley en los estados de la República se definan justamente los parámetros que la maestra ha definido aquí, entre ellos fundamentalmente uno relacionado con algo que es central, que es cómo motivar, cómo lograr la participación continuada, permanente, de todos los involucrados en la gestión documental y la administración de archivos, y particularmente en los ayuntamientos, que suelen estar olvidados por la mano no solo de Dios, sino de Schellenberg, el padre de la archivística moderna, ¿no? Por el otro lado, insiste mucho, lo cual nos parece también central, en que la capacitación no solo debe dirigirse al personal operativo que encargado de la gestión de documentos, sino también de manera señalada a la propia autoridad, a la autoridad archivística, a la autoridad institucional, a los comisionados y comisionadas de los institutos, porque solo de esta manera se puede sensibilizar y se puede conocer técnicamente cuáles son las necesidades que deben plantearse al Congreso, con el objeto de poder establecer una ley que efectivamente, igual que como insistía nuestra ponente anterior, no sea una copia mecánica de la ley nacional, de la Ley General de Archivos. Desarrollar un sentido de pertenencia a estos sistemas es fundamental, puesto que normalmente nos sentimos alejados de ellos, o no sentimos que es algo que se impone o que viene de fuera y que no es necesariamente algo que nos competa, y esto no es así. Esto es algo que está íntimamente ligado
a la gestión pública, a las políticas de transparencia, a las políticas y estrategias de gobierno abierto. Y bueno, algo que destaca y que ya el día de ayer se insistió mucho en ello, es en que hay una distancia que hay que salvar mucho entre el discurso y el recurso, ¿verdad? Porque una cuestión es muy importante señalar que todos los mandamientos de la ley, para no hacer letra muerta de ellos, requieren justamente de inversiones inteligentes, de inversiones bien aplicadas al mundo de los archivos. En los archivos, aunque no lo parezca, se gasta muchísimo dinero, pero se invierte, se le echa dinero bueno al malo, a un barril sin fondo, en medidas que los gobiernos y las entidades, los sujetos obligados, toman de manera arbitraria. Esto hay que hacerlo de manera planificada y nos parece justamente que la Ley General de Archivos establece como uno de los parámetros fundamentales el hecho de que esta sea una actividad que cuente con planeación estratégica. Bien, pues le agradecemos mucho a la maestra Doribón Rosales su participación, que contribuye a este debate sobre la implantación de y armonización de la ley en los sistemas estatales de archivo. Cedemos entonces ahora, si me lo permiten, la palabra a la licenciada Mónica Gutiérrez, quien es presidenta estatal de archivos del Estado de Michoacán y de la cual leeré una breve semblanza curricular. La licenciada es presidenta del Sistema Estatal de Archivos del Estado de Michoacán. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y licenciada en Archivonomía por la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. En 2011 participó en el Diplomado de Gestión Documental y Archivo impartido por la Escuela de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y en 2013 asistió al Diplomado Implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad, impartido por el Instituto Mexicano de Normalización. En el ámbito laboral se ha desempeñado en el Archivo General de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y actualmente se desempeña, como ya se dijo, como presidenta del Sistema Estatal de Archivos del Estado de Michoacán. Tiene, por favor, la palabra. Gracias. Buenos días a todos. Agradezco al Instituto Nacional de Acceso a la Información y al Archivo General de la Nación por la invitación. Saludo con gusto a los integrantes del presidio y a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Y bien, como sabemos, todo lo que hemos estado escuchando en los anteriores ponentes, los sistemas estatales de archivos representan una base fundamental en el desarrollo archivístico de las instituciones públicas, de gobierno, privadas, autónomas y del sector social de entidades y sus municipios, y están conformados por los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, por los municipios y en algunos casos por instituciones autónomas, privadas y del sector social. Tomando en cuenta los avances que se estaban dando en el Estado en materia de transparencia, surgió la necesidad de trabajar acerca de una normativa para beneficiar a los archivos en el Estado, y fue precisamente que en el año 2003, a iniciativa del diputado Luis Pozas Martínez, en conjunto con el doctor Javier Tavera Alfaro, iniciaron los trabajos para elaborar la ley que tenemos ahorita vigente y que tenía como finalidad establecer las normas y lineamientos para la organización de los archivos en el Estado. Fue así como el doctor Javier Tavera, destacado investigador y cronista de la ciudad, que inició con los trabajos citando a investigadores, a encargados de los archivos, directores de los órganos de gobierno, legislativo, judicial y ejecutivo, y fue con ellos que se trabajó esta primera iniciativa. Esta primera iniciativa fue presentada al Congreso del Estado, la que fue publicada en el mes de marzo de 2004 y es la que ahorita nos rige en el Estado. En dicha normativa se garantizaba la preservación, conservación, organización, descripción, uso adecuado y difusión de los archivos de todo el sector en el Estado. En esta normativa se otorgan obligaciones y derechos para todos los archivos,
y estaban encaminados a fomentar la modernización, homogeneización metodológica de la función archivística, la gestión, la preservación y el acceso a la información documental. Establece normas en la actividad archivística de manera que garantice la integridad del ciclo vital del documento. Favorece la realización de acciones, el perfeccionamiento de la política estatal de los archivos. Promueve la sensibilización de la sociedad sobre la importancia de los archivos, como nos lo ha mencionado la maestra Arely. Y sobre todo, nos dice que debemos de promover la profesionalización de los archivistas en el Estado. Esto se ha estado llevando a la práctica. En el Estado tenemos archivos que la mayoría de sus encargados se encuentran capacitados, bien sea a través de diplomados que se han ofrecido por parte de la Facultad de Historia. Y bueno, este Sistema Estatal de Archivos del Estado de Michoacán se encuentra conformado por una Asamblea General que está compuesta por todos los archivos de trámite, concentración e históricos del sector público y de los propietarios o poseedores de los archivos privados. La Asamblea General deberá reunirse por lo menos una vez al año a convocatoria del presidente, quien la presidirá, y cuando lo soliciten por lo menos la tercera parte de los integrantes del comité. La Asamblea cuenta con atribuciones entre las que destacan la incorporación de archivos públicos o privados al sistema, la aprobación de las actividades a realizar por el comité técnico, recibir y aprobar el informe de dicho comité, así como aprobar el reglamento interno y todos aquellos que se establezcan. El comité técnico está integrado por un representante del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, 3 representantes de los ayuntamientos en el Estado, tenemos 112 y un consejo, 2 representantes de los organismos públicos autónomos y 2 representantes de los archivos privados. El presidente y el vicepresidente de este comité serán electos por la mayoría entre sus integrantes. Este comité está conformado por 10 integrantes y es entre ellos en los que se elige el presidente y el vicepresidente. El secretario del comité siempre será el secretario del comité siempre será el director de archivos del Poder Ejecutivo. Y este podrá a su vez designar a otra persona y todos estos cargos serán honoríficos. Los demás integrantes del comité tienen el carácter de vocal. Las reuniones del comité son ordinarias de forma trimestral y extraordinarias cuando el caso lo requiera. Pueden asistir los funcionarios que por su vinculación con los archivos y el acceso a la información sean invitados, los que asistirán con voz pero sin voto. El comité técnico tendrá su sede en la capital del estado. Las reuniones se realizan con la asistencia de la mayoría de sus miembros y las decisiones se toman por mayoría de votos. En caso de empate, el presidente tiene el voto de calidad. Las atribuciones que tiene el comité técnico las vemos reflejadas en el artículo 23 y estas atribuciones encontramos que todos los aspectos posibles para que el comité del sistema estatal pueda cumplir con sus objetivos anuales. Sin embargo, hemos visto escenarios diferentes, lo que trajo como consecuencia que dicho organismo laborara de manera irregular. Por ejemplo, las asambleas no se llevaban a cabo cada año, pues los ayuntamientos no cuentan con el recurso suficiente para acudir a dichas reuniones, razón por la cual ahorita el comité está integrado por 3 representantes de estos ayuntamientos, que son el Ayuntamiento de Morelia, de Pátzcuaro y de Hidalgo. Se trató de integrar a los representantes de estos ayuntamientos que estuvieran cerca de la capital, ya que los más alejados resulta imposible que asistan a estas sesiones. Y bien, el comité ha estado llevando a cabo eventos en los que se ha reconocido el trabajo archivístico a investigadores, a personas que
que han salvaguardado, fundado archivos. Ha sido un reconocimiento que se ha implementado desde el año 2013. El impulsor de esta normativa que tenemos vigente en el Estado, el doctor Javier Tavera, laboró durante 40 años en el Archivo del Congreso del Estado y él se le reconoció su trabajo en el año 2013 mediante el Comité Técnico del Sistema Estatal. Esta persona fue el fundador del Archivo Histórico del Congreso del Estado y en honor a ello, a la actual legislatura le acaba de poner su nombre a dicho archivo. Y han sido varios los eventos que se han realizado con el comité. También se han llevado a cabo las exposiciones documentales. En el año 2017 se llevó a cabo la exposición de 100 años en documentos de la Universidad Michoacana, en la que cada uno de los archivos del Estado llevó a esa exposición parte de los documentos que ellos conservaban alusivos a esa temática. También se han realizado exposiciones que nos hablan acerca de la vida de alguna persona importante en el Estado, como José María Morelos, Miguel Hidalgo. Han sido muchos los eventos que se han estado realizando. Hemos estado trabajando en el reglamento interno que ya tenemos concluido. Únicamente falta convocar a la asamblea para que sea aprobado por ellos. Y bueno, con el objetivo de difundir estos materiales documentales que, como les he mencionado, son alusivos a algún personaje o alguna temática en específico, se han llevado a cabo eventos fotográficos, obras gráficas y literarias resguardadas en los distintos acervos de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, órganos autónomos, archivos privados y en el ayuntamiento de la ciudad. Hemos estado trabajando arduamente. Actualmente se han presentado al Congreso del Estado 4 iniciativas para homologar la ley estatal. Estas 4 iniciativas, algunas, como se ha mencionado, llevan el copy-paste de algunos de los capítulos y artículos. El que toma mayor relevancia es en el que se está integrando el comité por los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, y ya en algunas de estas iniciativas se dejan fuera los órganos autónomos. También es importante resaltar que en alguna de estas iniciativas se menciona que el comité deberá estar integrado por los poderes del Estado, los ayuntamientos, los organismos autónomos y privados, pero que el presidente deberá ser electo de entre sus integrantes del comité. Tendríamos así un comité democrático y que no, como nos lo está marcando la ley, que sea el director de archivos el presidente del sistema estatal. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, licenciada. Pues debo confesar que me están dejando muy fácil el trabajo del moderador porque no han rebasado el tiempo y esto facilita el desahogo de esta mesa. Agradecemos entonces muy cumplidamente a la licenciada Mónica Gutiérrez su exposición, en la que ha tocado algunos puntos que nos parecen centrales y que quisiera destacar brevemente. Uno es la necesidad de establecer mecanismos de coordinación en los sistemas estatales de archivos que sean muy ágiles y que sean realmente funcionales. Asunto de una asamblea general y el comité técnico del sistema estatal de archivos con una reglamentación precisa, pues parece ser que puede arrojar resultados importantes en todos los estados de la República. Nos parece también sumamente importante algo que señaló relacionado con la necesidad de difundir y capacitar eventos, llevar adelante eventos que promuevan la cultura archivística, porque esto es algo fundamental. Dicen que en archivos no solo hay que poner el huevo, sino cacarearlo, porque si no, nadie los hace caso, ¿no? Entonces, estas acciones que están en el proceso de armonización de la ley y de homologar la ley estatal a los dictados de la ley general,
nos parece que es una cuestión importante. Y algo que también me puso a pensar es para las entidades federativas algo relacionado con aspectos incluso de lo que podríamos llamar la cuestión geográfica. Nuestra República Mexicana es muy amplia, muy grande, muy diversa. Yo soy originario de un municipio perdido de la Sierra Madre de Chiapas, en Motocintla, y no imagino cómo vamos a instalar ahí un comité técnico de archivos municipales, no imagino cómo vamos a llegar a las serranías de San Antonio de la Grandeza, en Chiapas, del Porvenir, de todos estos lugares donde, por cierto, vive Dios, y ahí tendremos que recurrir a él para poder armonizar la ley en la lejanía de nuestros poblados. Esto es una cuestión que hay que tener en cuenta justo para ir favoreciendo la participación de los municipios, especialmente su integración y su participación constante y permanente en los sistemas estatales de archivo. Bien, pues le agradecemos mucho nuevamente a la licenciada su exposición y pasemos ahora, si nos permiten, a la presentación de nuestro amigo y compañero, maestro Antonio Blanco Guzmán, de quien me permitiré leer también una breve exposición de su curricular. El doctor Antonio Blanco Guzmán es licenciado en Ciencias Humanas por la Universidad Iberoamericana de Puebla y licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Tiene estudios de doctorado en Ciencias de las Religiones por la Universidad Complutense de Madrid, es maestro en Administración, Función y Políticas Públicas por la Escuela Libre de Derecho de Puebla y cuenta con diversos diplomados en Filosofía y Teología. Actualmente se desempeña como director del Archivo General del Estado de Puebla. En 2014 fue nombrado coordinador de la zona centro de los archivos estatales ante el Archivo General de la Nación y en 2015 fue nombrado como presidente del Consejo Estatal de Archivos. Desde 2012 imparte las cátedras de Cultura Musical, Temas del Pensamiento Contemporáneo, Literatura Latinoamericana y Arte Contemporáneo en la Universidad Autónoma de Puebla y está cursando la maestría en Filosofía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bien, con estas credenciales, pues le cedemos la palabra a nuestro amigo Antonio para escuchar atentamente su exposición. Gracias, buenos días. Agradezco a los organizadores, a las autoridades del Archivo General de la Nación y del INAI, muy agradecido por la invitación. Saludo cordialmente a mis compañeros panelistas. No está lista la presentación, ¿verdad, maestro? Todavía no. Bueno, no importa. La presentación estará lista, perdón, de las pantallas. Si no, no importa. Bien. Bueno, a ver, sí, ciertamente estamos ante pues, el reto, ¿no?, de la Ley General de Archivos. Siempre he abogado en los foros a los que me invitan por una correlación que veo que no está muy clara o que no está bien ejercida del todo, que es que el archivista como técnico tiene que tener también habilidades de abogado, digamos, ¿no? Y estas dos como vertientes, el técnico y la vertiente jurídica, tiene que ser complementada por habilidades de gestión. Es decir, siempre se pide, se aboga por el tema del presupuesto. Creo que si tenemos los dos primeros elementos, deberíamos llegar al convencimiento claro, pronto y como base de contar con que no contamos con presupuesto, ¿sí? Y comenzar a hacer el trabajo sin él, es decir, con la base legal y el fundamento jurídico y con la gestión y con la voluntad para sacar adelante las cosas. El tema del sistema estatal, de los sistemas estatales de archivo, a mí me hace pensar muchas cosas desde el punto de vista jurídico, y me refiero en específico al tema de la representatividad. La representatividad, la personalidad jurídica, la institucionalidad es algo fundamental para el derecho. Así se manejan, se autogestionan, así se coordinan las instituciones del Estado.
Y el problema que le veo a la definición tanto de la ley de Puebla, de las leyes de Puebla, todas, incluida la vigente, que es la de 2013, y la Ley General de Archivos, es que da pie a confusión. Es decir, voy a permitir leer las definiciones, son muy parecidas. El artículo 25 de la Ley de Puebla, que insisto data de 2013, dice: el Sistema Estatal de Archivos es un conjunto orgánico y articulado de relaciones funcionales, métodos y procesos, etcétera, etcétera, ¿no? La Ley General de Archivos, en términos muy similares, en su artículo 70, dice de los sistemas locales: los sistemas locales serán conjuntos orgánicos y articulados de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, etcétera. Yo entiendo que el tema es importante, el tema es fundamental. A mí no me gusta decirle que es un tema transversal, creo que eso es una terminología adoptada desde la gestión pública, desde la politología. A mí me gusta simplemente decir que el tema de archivos es un tema fundamental, ¿no? Entonces entiendo que los sistemas estatales deben tener en el imaginario institucional, en el imaginario de los archivistas, alguna especie como de realidad. El asunto es que, así como está redactada estos artículos, esa representatividad no existe, y sí en cambio da pie a muchos problemas que en Puebla ya hemos tenido. Ejemplo, han habido ya preguntas de transparencia acerca de si ya existe una partida específica para el Sistema Estatal de Archivos, ¿no? Entonces, cuando es hora de contestar este tipo de preguntas, nos metemos un poco en problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque el Sistema Estatal de Archivos, así como está expresado, no tiene personalidad jurídica propia, ni patrimonio propio, ni mobiliario propio, no tiene un acta constitutiva, ¿sí? Entonces, si a mí me preguntan en Puebla, oye, ¿existe el Sistema Estatal de Archivos? La respuesta es sí, de acuerdo a esta definición, ¿sí? Entonces, en nuestro proceso de armonización de la ley, nosotros hemos propuesto un párrafo aclaratorio, por así decirlo, que jurídicamente es un poquito torpe, pero no nos atrevemos tampoco a eliminar la figura del Sistema Estatal de Archivos porque tiene que tener algún tipo de realidad, insisto. Sin embargo, de cara a estas posibles preguntas de transparencia, nosotros hemos propuesto la siguiente redacción, a ver qué les parece. Es literal una nota aclaratoria. Dice: en los hechos, después de la definición que les acabo de leer, en los hechos consiste en las actividades que en materia de archivos realizan la totalidad de los sujetos obligados cotidianamente, por lo que su existencia y operatividad no implica ningún tipo de documento fundante, acta constitutiva, presupuesto o mobiliario específico, programación o metas más allá de las que la ley impone a los sujetos obligados en el ámbito de sus respectivas competencias, ¿sí? Entonces, si nos metemos a la palabra conjunto orgánico, generamos este tipo de, digamos, de inquietudes por parte no solamente de archivistas, sino también de la gente que poco a poco se va a ir metiendo más al tema de archivos, en la medida en que va a ser cada vez un tema más mediático, más político y más ligado con el tema de presupuesto. Incluso podría llegar a ser pues un tema de, digamos, palomitas desde el punto de vista político. Yo soy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho aquí anteriormente, en el sentido de que nosotros deberíamos manejarnos y permanecer en el nivel técnico jurídico sin que esto consista o pueda transformarse en una especie de trampolín mediático o político en el sentido habitual del término, porque entonces corremos el riesgo de que la temática de archivos, en lugar de ser parte fundamental de la estructura y el funcionamiento de la administración pública, se convierte en un tema pues que se vacíe de esa realidad tan fundamental, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en Puebla? En los hechos, nosotros lo que se tiene en la idea del Sistema Estatal de Archivos correspondería en una analogía un poco forzada a cómo funcionamos como Consejo Estatal de Archivos. Entonces, la ley en Puebla, al igual que la ley general y al igual que la ley federal previa a la ley general, contiene estas figuras de autoridad: el Archivo General del Estado como impulsor del tema de archivos, el Consejo Estatal de Archivos, del cual por Ministerio de Ley el Archivo General preside,
los sistemas institucionales de archivo, que es donde nosotros más ponemos énfasis en cuestión de capacitación, y por supuesto pues el sistema estatal como esta especie de entelequia que acabo de leer, ¿no? Muy necesaria, pero también con muchas aristas que hay que fundamentar, ¿no? Entonces, como consejo, nosotros funcionamos en los hechos desde hace, pues yo creo que 10, 12 años más o menos, pero ya con, digamos, documentos fundantes, documentos constitutivos, reglamentos, estatutos, funciones periódicas, minutas publicadas en la página del archivo desde 2015. Les quiero leer más o menos quiénes son los que estamos representados en el Consejo Estatal. Desde 2015 sesionamos en promedio 10 veces al año con los supuestos que yo he mencionado acá. No tenemos un, digamos, presupuesto específico para eso y trabajamos con base en proyectos comunes, aportando mucha generosidad, mucha disposición, aportando esto que mencionaba una de las ponencias que me precedió, en el sentido de que procuramos que sean miembros permanentes y que no sean cambiantes. Hay mucha, digamos, un alto grado ya de profesionalismo o de socialización del tema de archivos en los sujetos obligados en Puebla. Entonces, en resumen, nosotros tenemos representados en el Consejo Estatal pues municipios, por supuesto, dependencias, es decir, sujetos obligados dependientes del Ejecutivo, instituciones públicas pero sin que pertenezcan a la administración centralizada, como las universidades, y también archivos eclesiásticos. Recientemente se acaba de agregar al Consejo la Biblioteca Franciscana, por ejemplo, la Biblioteca Palafoxiana. Tenemos representado también al Consejo de la Crónica del Estado, ¿sí? Entonces, a lo largo de los últimos 4 o 5 años hemos sacado adelante sobre todo temas y eventos de difusión y de participación. Tenemos, por ejemplo, el Archivo General del Estado, el Archivo de Notarías y el Archivo General Municipal de Puebla como representantes del Ejecutivo o de los municipios en términos como que muy, muy importantes, de parte de universidades y bibliotecas importantes. Tenemos el Archivo Histórico de la UAP, la Biblioteca La Fragua, la Biblioteca Palafoxiana. Es una anterior o varias anteriores, si pueden ponerla por favor, una anterior, otra, exactamente ahí. Entonces, están las primeras, que son las que les leí, las de verde, que son digamos, los invitados de honor, porque si bien no están obligados, por supuesto, son sujetos obligados, pero aquí lo que nosotros queremos en el Consejo es tener representados a la mayor parte de la administración pública y la administración paraestatal, y también, insisto, estos como invitados que le dan mucho realce y que dan cuenta del nivel de coordinación y de participación que tenemos en el Consejo. Luego, por supuesto, el órgano garante en Puebla llamado Itaipue siempre nos ha acompañado. Ejemplo, yo tengo conocimiento de que el INAI le pide a los órganos garantes en el país reportes de su actividad de capacitación en materia de archivos. Cuando le pidieron al Itaipue en Puebla este reporte, por supuesto, pues nos pasó la bolita a nosotros y nosotros le reportamos al Itaipue y el Itaipue al INAI todas nuestras cifras de capacitación y logros específicos en cuestión de cumplimiento de obligaciones que, como lo señala la Ley General, básicamente consisten en la conformación de la unidad coordinadora, los lineamientos internos, el plan institucional de desarrollo archivístico y el registro estatal de archivos que nosotros llevamos y con el cual damos seguimiento personalizado, por así llamarle, a las necesidades de capacitación, ¿no? En Puebla existe una Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno Abierto, fundada recientemente, que de algún modo coordina a todas las unidades de transparencia de los sujetos obligados. También están con nosotros. El Archivo del Poder Judicial del Estado también sesiona permanentemente con nosotros. Existe en Puebla el Sistema Estatal Anticorrupción, como está mandatado para todos los estados, que también figura dentro del Consejo Estatal de Archivos y el Consejo Estatal.
y el Consejo de la Crónica, perdón. Como sucede en la gran mayoría de los estados, la parte difícil en cuestión de capacitación es tener la capacidad para llegar a los municipios. Sin embargo, tenemos 5 o 6 municipios que participan de manera puntual, mensual, en Puebla, que están allí y los pueden ver, sobre todo Atlisco, Libre, San Martín Texmelucan, Zacatlán, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y recientemente agregados Coronango, Cuautlatcingo y Huejotzingo. Cabe mencionar que recientemente, por el impulso del Archivo General Municipal, se ha constituido la Comisión de Archivos Municipales al interior del Consejo Estatal de Archivos. En la siguiente sesión o en la posterior, nosotros constituiremos el Comité de Archivos Estatales, porque así lo manda la ley, y aun cuando hasta ahorita hemos funcionado de manera, global, estamos ya en el punto de como que ir creando estas sucesivas como organismos específicos para instituciones del Estado o para municipios. La siguiente, por favor. Bueno, son ejemplos de algunos eventos que hemos realizado desde 2014. La siguiente. Y bueno, nuestra meta de este año, nuestra tarea, por supuesto, ha sido la labor de la armonización de la ley con la ley general. Nosotros hicimos como agrupamiento de los grandes temas que maneja la ley general, que nosotros consideramos que lo tienen, de manera desarticulada, y los articulamos en grandes conjuntos, que son básicamente estos 6. La parte general, generalidades, lo que nosotros de manera interna y práctica llamamos lo macro, es decir, lo que tiene que ver con el sistema estatal, lo micro, que tiene que ver con cada sujeto obligado, es decir, sus sistemas institucionales, el Archivo General como impulsor y de algún modo sancionador, un capítulo específico sobre procesos y gestión documental y además un capítulo específico de sanciones. Ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, aun cuando nosotros no somos partidarios del terrorismo legislativo ni de sanciones, sí se ha demostrado en la práctica que si la ley tiene dientitos, funciona mucho mejor. La siguiente, por favor. Ahí hay una pequeña gráfica de la cantidad de personas capacitadas y número de capacitaciones a lo largo de prácticamente 6 años. Son casi 11.500 personas por parte del Archivo General. Son cifras del Archivo General nada más. Fíjense, a partir del 2017, en 2016 entran en vigor estos lineamientos que publica el Sistema Nacional de Transparencia en materia de archivos, que preceden en su generalidad a la Ley General de Archivos. El salto en cuestión de personas capacitadas es muchísimo. De 2016 a 2017 pasamos de 1.700 personas capacitadas a 2.259. Nosotros elaboramos un calendario general desde el principio de año en donde citamos a todos los sujetos obligados a una serie sucesiva de capacitaciones. A partir del año 2017 ya no fue necesario corretearlos, a eso me quiero referir. Solitos venían con nosotros porque se dieron cuenta, aun cuando ya sabían de la existencia de la ley, de repente comenzaron a tener en el horizonte la posibilidad de la sanción. Si se dan cuenta, en 2018 incrementamos casi en 1.000 esas personas capacitadas que, insisto, venían por su propia voluntad, y en lo que va de los 6 meses de 2019 llevamos más o menos 1.200 personas. Planeamos cerrar más o menos en la misma cantidad del año 2013. Entonces, nosotros pretendemos darle al Archivo General pues más capacidades, no tanto de sanción, sino sí como de acusación, por así decirle, ante los que van a sancionar, que en este caso sería el órgano garante. Si hay una última, por favor. Sería todo por mi parte. En general, lo que yo quería expresarles es que no nos quedemos con que no hay presupuesto, ¿no? Realmente, si hay voluntad y tenemos la ley como fundamento, les aseguro que el trabajo sale. Hay un ejemplo que últimamente yo doy, me voy a permitir tomarme un minuto más. Hubo un caso de éxito recientemente en una secretaría muy grande, la Secretaría de Finanzas y Administración en Puebla, en donde a lo largo de 2 años, cuando cambiaron a la Unidad Coordinadora de Archivos, la impresionante cantidad de 2 personas sacaron adelante el tema y pusieron al día todas sus instituciones, digamos, de papel, sus documentos en materia archivística, y también el funcionamiento real, como decían mis compañeras,
en cuestión de que existía realmente y existe un sistema, un archivo de trámite, uno de concentración, un histórico, procesos, bajas documentales, etcétera. Es cuestión de encontrar a la gente adecuada, y si los jefes y los titulares se enteran de la importancia del tema y de que próximamente habrá más sanciones, el tema puede seguir saliendo con gran regularidad y con gran éxito. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Antonio Blanco Guzmán. Ha tocado el maestro puntos centrales en su exposición, que me gustaría destacar básicamente los siguientes: la necesaria voluntad política para que el tema de los archivos, más allá de los recursos que se les asignen a los archivos, esté presente, y que esto evidentemente solo se logra con estas dos cuestiones que ya se mencionaron previamente, que los sistemas estatales de archivo tengan una representatividad real, un sentido de pertenencia, y que además no dé pie a confusiones la reglamentación que sobre la ley se haga. El maestro también ha tocado algo que también nos parece sumamente importante. A nosotros nos parece que la fortaleza del Sistema Nacional de Archivos será directamente proporcional a la fortaleza de los sistemas locales y sobre todo de los sistemas institucionales de archivo. De modo pues que la propuesta de atender este aspecto micro, como lo llama el maestro, de fortalecer a los sistemas institucionales de archivo y a la homologación en su operación y la ejecución de los procesos de gestión documental dentro de ellos, sería un punto central para promover realmente un sistema estatal de archivos poderoso, fuerte. Nos ha hablado de cómo funciona el Consejo Estatal, particularmente desde el 2015, en que ha contado un funcionamiento mucho más ágil que anteriormente, y en la necesidad de establecer proyectos comunes. Aún con la escasez de recursos, las distintas instituciones participantes pueden tener un esfuerzo colaborativo al tener proyectos comunes que permitan ejecutar acciones pese a la condición de austeridad que es común en los archivos. Nos habló también de algo que resulta sumamente importante destacar, que es que las leyes deben tener dientes, deben morder, porque de otra manera no es en lo que desarrollamos cultura archivística, que es un proceso de largo plazo. Dice que lo que más tarda en cambiar son las mentalidades. Hay que apelar a la ley para que justamente por obligación de ley se cumplan con sus mandamientos, y que como ya lo expresaron también las expositoras anteriores, no sea solamente un rosario de buenas intenciones. Pues les agradecemos mucho a los tres ponentes y damos lugar a una pregunta que nos hicieron desde el público. Nayeli Peralta, es la única pregunta que se va a contestar, pero yo diría que con esta tenemos, porque es la pregunta de los 64,000. Dice la pregunta: en términos del segundo párrafo del artículo 27 de la ley, el titular del área coordinadora deberá tener al menos nivel de director general y dedicarse exclusivamente al archivo. Pregunta 1. Todas las dependencias y sujetos obligados crearán una dirección general considerando las medidas de austeridad. 2. En los lugares donde ya existe una dirección pero no se dedica únicamente a archivo, como en la Cámara de Diputados, donde se dedica a archivo, museo y biblioteca, ¿qué deberá hacerse? Y la pregunta se las hace a los 4 participantes de esta mesa. ¿Cuáles serían sus respuestas? Respecto al coordinador de archivos, nosotros la experiencia que tenemos en la Universidad Michoacana fue que para poder establecer el sistema institucional se tuvo que iniciar primeramente con la propuesta de una normativa en la que anteriormente se reestructuró
se reestructuró la administración en la universidad. Entonces, en esa reestructuración administrativa ya se contemplaba un director de archivos. Entonces, en la normativa que se presentó al Consejo Universitario, el director de archivos de la universidad asume la parte de la coordinación de archivos y efectivamente no se dedica nada más a todo lo que tiene que ver con los archivos en la institución. Hay otras actividades que tiene que desarrollar al interior. Sin embargo, ha sido muy importante que se esté dando la capacitación a todas las áreas o unidades que conforman la institución. Se está acudiendo también a cada una de las áreas y bueno, creo que la coordinación en nuestro caso pues sí va acorde con la nueva normativa. Gracias. Bueno, el coordinador de archivos en cada sujeto obligado va a realizar tareas sustanciales que van a permitir que haya un engranaje en el sujeto obligado. Recordemos que tenemos que mantener coordinadas y bajo los procedimientos para seguir el ciclo de vida documental, tanto archivos de trámite, de concentración e históricos. En la mayoría de los sujetos obligados ahorita conocemos únicamente lo que son los archivos de trámite. Entonces, por eso la ley general es tan específica en señalar que se necesita una persona especializada. ¿Qué se tiene que hacer? Si ya se tiene la persona, que era lo que hablaba mi compañera, hay que aprovechar las personas que tenemos, que ya tienen la experiencia, que ya tienen los conocimientos, y es cuestión de cada uno de nosotros. Hay que verificar nuestra estructura. Si nuestra estructura da como está para que esta persona pueda desarrollar esas facultades y obligaciones que le determina la ley, adelante. Hay que tomar esa estructura, actualizarla en todo caso si hay alguna cuestión en la ley general que no esté contemplada en nuestros lineamientos y de esta forma, como lo señalaba en la ponencia, no empezar de cero y no venir a contratar a la mejor una persona que no tenga ni la experiencia ni el conocimiento y que contrario nos venga a representar una cuestión negativa en los sujetos obligados. Y por otro lado… Bueno, nada más, hasta ahí era la única pregunta. Sí. Bueno, pues coincido con el maestro de León, que es la pregunta de los 64 millones, ¿no? Yo la verdad veo, en términos reales, muy lejano el día en donde esta disposición se cumpla. Es decir, qué bueno que el legislador lo haya impuesto, porque de allí nos vamos a agarrar nosotros para exigirlo un día sí y el otro también, y un año sí y el otro también, hasta que se haga realidad. El proceso de, digamos, validación y cumplimiento de las leyes no es nada más de una persona. Entonces, imaginen un proceso de armonización de ley en donde se atore este tema cuando llegue precisamente con los que revisan por parte de las secretarías de finanzas respectivas, ¿no? Ejemplo, en Puebla desde 2003 está específica esta obligación de que la UCA tiene que ser una dirección de área, así tal cual, ¿no? En los hechos nadie lo cumple, En la realidad hay muchas áreas que en los hechos cumplen esas funciones, pero formalmente no está todavía así. Entonces, es cuestión de insistir y de sabernos, digamos, saber vender los beneficios de una buena gestión documental y una buena archivística. No es cuestión de trasladarle nada más como de pedir, ¿no? A los dueños del dinero, sino de pues sabernos vender en pocas palabras, ¿no? Creo que es cuestión de tiempo, creo que es muy necesario en la práctica, como muchas veces el coordinador de archivos es un analista o a veces un analista especializado, por mucha pasión, por mucha entrega, por mucho conocimiento que tenga, esa falta de, digamos, jerarquía hace que se tope con muchos problemas. Si no tiene el apoyo del titular, simplemente no hay manera de que salga el asunto, ¿no? Y entonces van a ir cambiando de titular y titular hasta que alguien de veras saque adelante con imaginación, con voluntad, con recursos de todo tipo, menos presupuestales, este tema. Entonces, en términos reales, yo creo que hay que contar con que debemos pedir esto, insistir en esto, porque tenemos afortunadamente ese mandato de la ley general, con la perspectiva de que vamos a tener que luchar mucho para llevarlo a la realidad.
favor. A ver, yo aquí, sí, efectivamente son dos preguntas fundamentales y esto me agrada porque ya es lo que mencionaba hace un momento, irnos a la práctica, o sea, en la parte empírica, verdaderamente adelantarlos a lo que, y lo voy a decir con todo respeto, a lo que la ley, la normatividad de una manera romántica nos dice que, pero en la práctica pues es donde nos encontramos este tipo de dificultades. Yo les quiero compartir que derivado al trabajo que hemos realizado en Morelos, y hace un momento me atreví a platicarles con respecto a la persona que hoy está como coordinadora de archivos. Es un chico en el cual llegó como servicio social y que voy a cometer una indiscreción, que la comisionada Arely me disculpe, porque cuando estuvimos trabajando en esta especialidad, verdaderamente esta persona se apropió del tema de los archivos, se ha capacitado, se ha especializado y bueno, pues inclusive ha llegado a decir: maestra, yo quiero seguirme preparando en archivos, quiero la maestría y bueno, yo pongo una parte, el IMIPE en qué ayuda, ¿no? Entonces creo que es la parte cuando verdaderamente nos damos cuenta que hay personas que verdaderamente aman el tema de archivos. Entonces y la indiscreción es que la maestra Arely pues nos quiere robar a Neri de Morelos para llevárselo a Michoacán, pero de verdad es, perdón, comisionada, y la verdad es que cuando lo escuchamos verdaderamente en esta discusión, inclusive con el director aquí de archivos, con Alfonso Rojas, el poder establecer estos mecanismos de trabajo y decir, bueno, en Morelos lo que hemos avanzado, lo que hemos trabajado, pues nos damos cuenta que si bien es cierto, la ley nos habla, y aquí hay un tema de plan de austeridad dentro de la pregunta, decir, a ver, sí, es importante detectar que hay perfiles en los cuales nos hablan de una dirección, pero sobre todo la responsabilidad de las entidades, de los órganos garantes, porque bien nosotros en el momento que nos quedamos sin el coordinador de archivos, pudimos haber buscado otra persona que pueda llegar a tener ese espacio. Sin embargo, se le dio a Neri la oportunidad de ser el coordinador de archivos y hoy ya implementando el grupo interdisciplinario para el trabajo como órgano garante, pues hoy está preparando a todas las unidades administrativas en el tema de archivos y creo que esto es fundamental porque entonces nos vamos dando cuenta que la ley si bien es cierto, nos pide que el titular tenga esta dirección, pero también al mismo podemos buscar estas estrategias dentro de los órganos garantes, insisto, y actuar con responsabilidad y ver que quien viene de abajo pueda asumir estos puestos. Entonces, ahí es la parte, insisto, y con todo respeto para los titulares, para los comisionados, para los presidentes, ojo con quién determinamos que estén al frente de estos espacios, porque no estamos hablando de una tarea sencilla, estamos hablando de una tarea compleja y verdaderamente quien esté apasionado en este tema nos va a dar los resultados, no es el compromiso, el amigo, me voy a estos temas verdaderamente siendo consciente de lo que estoy diciendo en este momento, porque pues la tarea no es sencilla. Entonces creo que, no sé si conteste la primera pregunta con ello, de decir que la persona, el tema de plan de austeridad también tiene que ver con una estrategia, que la persona que esté al frente pueda también estar motivando, pero al mismo tiempo capacitando a las unidades administrativas y que en el momento que él diga ya no puede estar aquí, o por ejemplo Neri nos diga me voy para Michoacán porque la maestra me convenció, bueno, pues entonces estamos hablando que él cumplió con su trabajo y está capacitando a las unidades administrativas para que también de ahí pueda haber quien siga asumiendo este papel. Y bueno, pues ya otra vez me pasaron el papelito. Gracias. Muy bien. Pues bien, agradecemos mucho a los expositores de este cuarto panel, su muy brillante participación. Y procedemos a entregarles un reconocimiento de que las instituciones convocantes otorgan a cada uno de los ponentes. Arely Yamilet Navarrete Naranjo, un aplauso por favor.
Doribón Rosales Sotelo. Mónica Gutiérrez Legorreta. Y Antonio Blanco Guzmán. Y bueno, este es mío. Muchas gracias. Seguimos en la siguiente mesa, en donde se abordarán seguramente aspectos centrales de las discusiones que tenemos en esta ocasión. Muchas gracias por su atención. Hacemos un pequeño receso y regresamos para la siguiente mesa. Agradecemos su atención. Cuenta con transporte para llevarlos a la sesión del Consejo Nacional, que estará localizado en la